Entonces, evitemos ese tipo de actividades desde allí. Entonces, bien. Reproducción en plantas. Entonces, nosotros ya habíamos visto algo acerca de algas. Yo les había comentado algo acerca del aparato reproductor en las plantas vasculares. Entonces, inicialmente las plantas vasculares, recuerdan, no sé si me lo recuerdan así, vimos la transición entre vasculares y no vasculares, que eran los líquenes, los pteridófitos, ¿cierto? Que tienen raicillas, ¿cierto? Que tienen pseudotalos, pero no tienen un tallo como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este tipo de... Un momento, vamos a hacer algo acá. Tun, tun, tun. Bueno, entonces, bien. Entonces, la presentación, ok, listo. Bueno, entonces ya como tal en plantas, nosotros tenemos unas plantas que no tienen flor. En el caso, por ejemplo, de las coníferas, si nosotros hablamos, por ejemplo, de ellas, ustedes conocen muy bien el pino, ¿cierto? El pino que presenta este tipo de estructura, ¿cierto? La que nosotros llamamos piñas, que ponemos en el árbol de Navidad o que utilizamos como decoración en diciembre, entonces son estas de acá. Internamente ellos tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos. Entonces, bueno, nosotros partimos acá del árbol como tal, del árbol completo. Él tiene sus hojas, ¿cierto? En este caso, flores femeninas y algunas flores masculinas, por decirlo así. No precisamente flores, porque en este caso no hablamos de pétalos, aunque la bibliografía lo toma así, ¿cierto? Pero entonces no hablamos de un complejo sistema de pétalos, sépalos, polen y todo eso. Entonces hablamos de unas estructuras reproductivas femeninas y de unas estructuras reproductivas masculinas. En este caso, también, esto se corre, no sé por qué. Hablamos de unas estructuras de estas piñas, de estos órganos reproductivos que contienen en su interior unos sacos polínicos. Cuando estos sacos polínicos se rompen, se libera este que es parecido mucho al polen que hay en las flores de las angiospermas, y ese polen cae en la estructura reproductiva femenina, que contiene una oósfera en la parte más basal de todo esto, que viene siendo como una bráctea, que es como una estructura que protege a ese saco del huevo como tal, del embrión, de la estructura reproductiva femenina, de la oósfera como tal, del óvulo que hay en su interior, y en el momento que cae se forma esto que se llama un tubo polínico que llega al óvulo como tal. Entonces, nosotros vemos que esto de acá, esta bráctea de acá, lo que hace es cubrir y proteger a nuestro óvulo, y en el momento que cae hay una activación hormonal que permite el desarrollo de este tubo para que el polen pueda entrar en su interior y fusionar al óvulo con el grano de polen que contienen información genética masculina y femenina. Este cigoto fecundado se forma luego de ello. Entonces nosotros finalmente vamos a tener esta que es la bráctea de acá. Si nosotros lográramos partir este pedacito, esta bráctea, nosotros en el momento que esta está fecundada, nosotros vemos una semilla en la base, y esa semillita es la que me va a generar a mí una plántula nueva. ¿Listo? Profe, a mí no me está mostrando nada. Perdón, Diego. ¿Me puedes volver a indicar? Es que no se te escucha bien. Es que no estoy viendo nada de tu pantalla compartida, todo me aparece en negro. ¿No ves la Allá. pantalla? No te entendí.
¿Ya estás viendo bien? ¿Ya tienes buena visibilidad del documento? ¿Sí? Sí, señora, ya estoy viendo bien. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, este sería el ciclo de reproducción en una planta Sí, vascular que no desarrolla una flor como tal. ¿Listo? Aunque la bibliografía lo tome aquí como una flor femenina y una flor masculina, nosotros decimos sencillamente que es un órgano reproductivo femenino y masculino. ¿Listo? Entonces, la idea es que, si ustedes recuerdan, en todos los casos, la estructura reproductiva que tiene movilidad o que debe moverse y debe caer es la estructura masculina. En este caso cae en nuestro cono femenino o nuestra piña femenina los granos de polen. ¿Listo? Que salen luego de que los sacos que contienen el polen, los sacos polínicos, se rompen cuando maduran y caen sobre una piña. Entonces, este proceso que pasa aquí puede pasar dentro de la misma planta. Es decir, el mismo árbol puede producir conos femeninos y conos masculinos. O también puede suceder de que hay individuos dentro de un mismo bosque que unos solamente son específicos de conos femeninos y otros son específicos de conos masculinos. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de una condición monoica o dioica. Cuando hablamos de organismos dioicos, hablamos de que tienen separado el órgano reproductivo femenino en un individuo y el órgano reproductivo masculino en otro individuo. No sé si de pronto ustedes han escuchado, por ejemplo, se ha visto mucho los árboles que les dicen la hembra y el macho. Entonces, por ejemplo, el saus dicen que es la hembra porque él crece más frondoso hacia arriba y el macho crece de lado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues, el, el macho pues tendrá solamente estructuras reproductivas masculinas y asimismo la hembra. O también, también se puede presentar que tengan las dos estructuras. Entonces, por ejemplo, en el caso del pino spátula, no sé si ustedes han visto, este lo siembran muchísimo en zonas de páramo, que está muy mal hecho porque resecan el suelo, pero pues allí es donde los tienen dispuestos. Entonces, por ejemplo, en el caso del pino, las hojas vienen siendo así más o menos parecidas a estas, que son como agujas, que son bastante delgadas. Bueno, eso para el caso de la conífera. Ay, ahora esto no pasa. Ahora sí. Para el caso de los organismos de las vegetales vasculares con flores, nosotros tenemos angiospermas. En el caso anterior eran gimnospermas, para el caso de las angiospermas hay dos tipos de angiospermas. Están estas de acá, de la izquierda, que son monocotiledónea. Mono significa uno y cotiledón es la hoja. Y las dicotiledóneas que tienen dos hojas. Se refiere no a la cantidad de hojas completas como tal, sino a la cantidad de hojas en la semilla. Si nosotros vemos aquí hay un proceso de germinación. No sé si ustedes lo logran ver. Yo veo aquí de pronto lo que va saliendo de la semillita, ¿cierto? Que es como una especie de peciolo y que tiene aquí una hoja y otra hoja de cada lado, ¿cierto? No sé si lo alcanzan a ver. Aquí se alcanza a ver una división. Esto quiere decir que aquí hay una hoja y aquí está la otra, ¿cierto? Entonces, para estas semillas, en el momento en que germinan, salen los dos primordios foliares, quiere decir las dos primeras hojas de la semilla. Para el caso de las monocotiledóneas, sencillamente sale una hojita. Si yo veo, cada una de estas hojas es un individuo independiente. ¿Listo? En el caso de estas, cada peciolo que va saliendo tiene dos hojitas y cada peciolo y cada dos hojas corresponde a una semilla. ¿Listo? Entonces acá nos dicen que presentan solo un cotiledón, acá presentan dos cotiledones. Si nosotros nos ponemos a contarlas, son flores con 4 o 5 pétalos, que son o múltiplos de 4 o 5.
Entonces pueden ser un poco más, un poco menos, pero múltiplos de estos dos. Y estas que son flores con 3 pétalos o 3 múltiplos de 3. Entonces, si nosotros vemos esta de acá, esta es una inflorescencia y cada una de estas de aquí viene siendo una flor. Entonces son muy pequeñitas, pero básicamente tienen 3 pétalos. ¿Listo? También desarrollan las monocotiledonas unas raíces adventicias. Cuando nosotros hablamos de raíces adventicias, hablamos de que salen en sitios donde normalmente no debería haber una raíz. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay unas plantas ornamentales, de hecho yo tengo una acá, que tiene raíces adventicias en la parte donde se forman los nudos. Cuando hablamos de nudos en una planta, hablamos de que es como donde sale, donde empieza a formarse otra rama o otro tallo. Por ejemplo, tenemos esta de acá. A esta le llaman centavito. Entonces, las hojas son bastante pequeñitas, la planta está pequeña. No sé si ustedes lo logran ver. No, con blanco no, con negro. ¿Sí logran ver que en esa unión de ese tallo hay algo blanco pequeñito? Profe, no se te escucha muy bien. Okay. Se escucha entrecortado. ¿Ahora sí? Mejor. ¿Ahora sí? Ok. Voy a poner acá mi teléfono de fondo porque no tengo nada negro a la mano. No sé si Yo escucho alcanzan a ver. entrecortado. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Hola. señora, perfecto. Sí, profe, sí te escuchamos. Ok, entonces, si ustedes ven el tallo hasta donde está verde, en esa unión hay algo blanco, ¿cierto? Como un Sí. filamento de algo. Eso viene siendo una raíz adventicia. ¿Listo? Acá más abajo tengo más. Ujú. Acá hay otra raíz adventicia. No sé si la alcanzan a ver. Entonces eso pasa en plantas como Ujú. esta o en plantas también como el maíz. El momento que ustedes puedan entrar a un maizal, de pronto van a ver que las hojas, no sé si lo han visto, está el tallo y está la hoja envolviendo al tallo y sale, ¿cierto? Es como si se bifurcara ahí y no es una rama, sino sencillamente es la hoja. Entonces la hoja envuelve al tallo. Así como se ve acá con estas de aquí, estas primeras monocotiledonias que yo les enseño acá, ¿sí ven que ya salen como enrolladitas hacia arriba de forma ascendente? Entonces, más o menos eso ocurre en el caso del maíz y de la caña. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de plantas se forman las raíces adventicias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo coger esa planta que tengo ahí con esa raíz adventicia, cortar ese pedacito donde está la raíz, ponerla en otra maceta y ella me va a generar otra planta independiente, ¿cierto? Y eso es propagación vegetal. ¿Listo? Que lo veremos un poquito más adelante. Ese es un tipo de reproducción que es vegetativa, ¿listo? No es sexual. Y en el caso de las dicotiledonias tienen una raíz principal. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de plantas como frijoles, frutales, las rosas, las margaritas. En el caso de las monocotiledonias hablamos de plantas de arroz, maíz, banano, cebolla, ¿cierto? Entonces, ese tipo de plantas. Esta de aquí es la estructura interna de la flor, ¿listo? Entonces, inicialmente nosotros tenemos una flor, este es un corte longitudinal, ¿cierto? De arriba hacia abajo del órgano completo. Entonces, esto de abajo viene siendo el pedúnculo o el peciolo de donde viene unido a la rama de la planta a la que pertenece. Esta es una flor de curuba, tiene un órgano reproductor bastante grande. Si nosotros nos Sí, que ponemos... cuando se quita eso, se... Dime. Bueno, entonces, este de acá, que es un receptáculo floral, es el que está uniendo a los sépalos de aquí con el órgano reproductor como tal. ¿Listo? Entonces,
Este es el ovario. Cada uno de estos son los óvulos de la planta. Estos son los pétalos que sencillamente funcionan como atractivos para un polinizador. Vienen de abajo unidos este filamento de acá, que es el filamento que sostiene en su parte apical a la antera. La antera contiene en su interior, si nosotros lográramos hacer un corte transversal, ¿cierto? De esos sacos de ahí, logramos ver internamente los granos de polen. ¿Listo? Entonces, esa antera está compuesta por 2 tecas, que son 2 sacos, y este de aquí, que es el estilo es como el órgano proyectado del órgano femenino, que en su parte superior tiene el estigma. Ese estigma contiene una sustancia mucilaginosa, algo viscoso. ¿Cuál es la función de ello? Que en el momento en el que se rompa la antera, el grano de polen que cae, que logra caer sobre el estigma, quede fijo ahí. Y en el momento que está fijo sobre la superficie del estigma, se va a formar un saco polínico, perdón, un tubo polínico que va a permitir llegar al órgano reproductor femenino y a fusionarse con un ovario. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos ponemos a separar órgano reproductor femenino del masculino, el órgano reproductivo masculino se llama el androceo. ¿Listo? De pronto lo asocian un poquito con la palabra o con el nombre más bien Andrés, ¿cierto? Yo siempre le dije a mis estudiantes, si Andrés es un nombre para un hombre, entonces el órgano reproductivo masculino viene siendo el androceo y el gineceo viene siendo el órgano reproductivo femenino. Entonces, el órgano reproductivo masculino está conformado por estos que son los estambres y la antera, con la teca y los granos de polen. Y el órgano reproductivo femenino, que es el gineceo, viene siendo el ovario, los óvulos, el estilo y el estigma. ¿Listo? Tanto pétalos como sépalos, pedúnculo y receptáculo floral no hacen parte de ninguno de los 2 órganos reproductivos. ¿Listo? Sencillamente es la parte estéril de la flor y se llama pues el pericanto. ¿Listo? Entonces, bien, ese es el órgano reproductivo de la flor. Y este es el proceso de formación del embrión. Entonces, nosotros tenemos acá a la misma flor que teníamos antes, ¿no? Tiene su ovario, tiene su estambre, tiene su estigma, ¿cierto? E internamente cada uno de estos es un ovario. En el momento donde el óvulo, esta vendría siendo la parte diploide, entonces por meiosis se producen los órganos reproductivos, tanto el polen como los óvulos, óvulo haploide y polen también haploide. Entonces en el momento que llega a caer, nosotros internamente en ese óvulo de acá, en este óvulo que está dentro de los ovarios, nosotros tenemos unas células, ¿cierto? Esas células son las que se van a venir a fusionar con la información genética que trae el grano de polen. Entonces, lo que hay es que en el momento que cae acá, sobre el estigma, el grano de polen, hay un estímulo que permite la formación de que es un tubo polínico, que se une a un núcleo, el núcleo espermático de ese grano de polen va a permitir que se fusione, que entre acá y que se fusione con uno de los núcleos que tiene acá mi célula en su interior. Entonces, luego de esa fusión, se forma un cigoto. Se forma que es el endospermo. El endospermo sencillamente es el alimento para el embrión. ¿Listo? Este pequeñito de acá es el embrión y se le va a alimentar de esto en el momento que pueda activarse su proceso de germinación. ¿Listo? Recordemos que la germinación ocurre en condiciones ambientales favorables, ¿no? Condiciones de agua, de humedad, de nutrientes y todo ese proceso, entonces va a haber un proceso de germinación. Y esta que es la capa externa nos va a permitir una formación de una testa. La testa sencillamente es una cubierta externa de la semilla que permite que por condiciones muy extremas no se vaya a dañar el contenido interno, no se vaya a dañar el embrión. ¿Listo?
En su interior vamos a ver que hay un fruto y al interior del fruto todas estas semillitas. Entonces, el número de óvulos, cada óvulo de acá tuvo una fusión con un núcleo espermático, de los que tenía o contiene el grano de polen en el momento que se forma el tubo polínico. ¿Listo? Entonces, toda esta partecita de acá viene siendo la fase diploide y la fase haploide sencillamente es los granos de polen y el óvulo. ¿Listo? El proceso hasta donde antes de fusionarse en ellos dos, antes de formar el cigoto, esto es haploide. ¿Listo? Y recordemos que es haploide porque es necesario, ya que hay un número de cromosomas en el interior de cada órgano reproductivo que nos permite retomar nuevamente al número de cromosomas de la especie como tal, ¿cierto? Y esto es necesario porque de lo contrario, cada vez que hay una reproducción sexual, se aumentaría el número de cromosomas y pues eso tiene que ver con la especie. Es específico, valga la redundancia, de la especie como tal. ¿Listo? Esta ya es una reproducción asexual. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos una variedad de plantas. Por ejemplo, si nosotros vemos en la planta como la papa y otras plantas que desarrollan tubérculos, esos tubérculos que son modificaciones del tallo subterráneos, son los que nos van a permitir a nosotros desarrollar un tipo de reproducción vegetativa. ¿Listo? Le llamamos reproducción vegetativa porque no tiene que ver con los órganos sexuales. Entonces, sencillamente lo que estamos haciendo es básicamente tomar una parte de la planta y hacerla reproducir. Esa planta va a ser exactamente igual a la anterior, de donde se tomó esa partecita, en este caso el tubérculo. ¿Listo? En este caso, pues son tallos subterráneos. Si yo tomo una parte del tubérculo sencillamente y la pongo en unas condiciones ambientales favorables, me va a desarrollar una planta con este porte. También hay hojas modificadas en el caso de los bulbos, por ejemplo, la cebolla. Entonces, por ejemplo, si hay una parte de la cebolla que queda en el suelo, yo la puedo, como quien dice, partir y sembrarla en otro recipiente y ella me va a formar nuevamente lo que es el individuo independiente. También hay tallos subterráneos. Entonces, por ejemplo, está este de acá. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lirios, ellos desarrollan unos tallos subterráneos y ellos van formando raicillas, ¿cierto? Y echan un brote, ¿cierto? En la parte aérea, donde van a formar hojas y pues su órgano reproductivo sexual. Entonces, toda vez que ese tallo siga buscando de pronto más suelo, ¿cierto? Condiciones favorables y en el momento que llegue a emerger de la superficie va a formar un nuevo individuo. Pero finalmente son asociaciones de estos dos. Ya para los estolones, estos son rizomas. Para el caso de los estolones, por ejemplo, el estolón sencillamente es una parte del tallo que cae. Entonces, si nosotros vemos plantas como la fresa es como un bejuquito, ¿cierto? Ya no forma un tallo como tal, sino es un bejuco que es algo rastrero y en el momento que tiene contacto con el suelo puede formar raíces. Entonces, esta de acá viene siendo parte de la misma planta. ¿Listo? Y esta que es por desarrollo de esquejes. Entonces, esquejes son partes de plantas. Yo puedo tomar un pedacito de tallo, lo que yo les decía acá con las plantas que forman raíces adventicias. Yo puedo ir y cortar ese pedacito de planta, la pongo en otro suelo con buenas condiciones y me va a formar raíces, hojas, tallos, fruto, lo que tiene la especie. En este caso, como especies de ejemplo, tenemos la uva. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de reproducción asexual. Y son estos de acá. También hay otro, cuando nosotros hacemos por esquejes, hay un proceso que se llama el acodo. Acodar es formar codos como tal. Entonces, este acodo puede ser un acodo aéreo o puede ser un acodo natural o no natural. Un acodo, no recuerdo cómo se llama eso, por arrastre creo que es, donde yo tomo una parte de la rama del árbol y la sujeto al suelo
la tapo con tierra, le pongo condiciones y ella empieza a formar raíces a partir de allí. Y este acodo que es en el mismo árbol, entonces yo le hago una lesión al tallo, trato de quitarle una parte de su corteza, lo encierro en un plástico, que pueda sostener suelo como tal, y con algunas condiciones hormonales que yo le presto va a empezar a formar raíces después de un tiempo. Entonces, esto de acá era lo que veíamos de los esquejes. Si yo veo acá, entonces acá están cortando una parte de una rama y las están sembrando. Adicionalmente también les pueden poner un contenido hormonal y ella empieza a formar raíces. ¿Listo? Entonces, eso por ahora hasta ahí. Esa presentación yo la dejo disponible para ustedes en el aula virtual. Entonces, si quieren hagamos una cosa porque ya nos queda 5 minutos de aquí del Zoom. Entonces, salimos y volvemos a entrar. ¿Listo?